Muy buenos días con todos. Mi nombre es Rebele Fernández Cardenalicé, estudiante de la carrera de Ingeniería Agrícola. El día de hoy voy a presentar el tema titulado Escenario comparativo de erosión de suelos en el bosque seco de Puerto Viejo mediante el método Rusle. En esta presentación explicaré de manera detallada cómo se desarrollará el estudio, cuál es el área donde se trabajará y ¿cuáles son los pasos que se seguirán para analizar la erosión del suelo en esta zona tan característica como es de Puerto Viejo? Como metodología tenemos lo que es el área de estudio. En esta diapositiva se muestran dos mapas, el cual uno es del Ecuador y sirve para ubicar claramente el país y su provincia. Aquí podemos ver dónde se encuentra Manabí y ubicar el Cantón Puerto Viejo. El segundo mapa fue elaborado en ArcGIS y nos permite ver con más detalle la ubicación exacta donde se trabajará. Estos mapas son importantes porque ayudan a tener una visión general del sitio donde va a desarrollar el estudio y permite entender qué área de interés se encuentra dentro del bosque seco. Tenemos también lo que es la delimitación del área. En esta parte se explica cómo se eligió la zona donde se va a trabajar. Lo que se hizo fue identificar los sectores más representativos del bosque seco a través de herramientas como Sistema de Información Geográfica, Google Earth Engineering, la cual fue posible delimitar el área tomando en cuenta factores como las pendientes del terreno o qué tipo de terreno vamos a analizar, los tipos de suelo y la cobertura vegetal. En la imagen podemos observar la ubicación exacta de las parcelas dentro del jardín botánico, vista desde Google Earth Pro. Esta imagen es muy importante porque permite visualizar dónde se van a tomar las muestras de suelo y cómo van a estar distribuidas, ay, perdón, cómo van a estar distribuidas en el terreno. También tenemos lo que es el diseño de muestreo. Aquí se detalla cómo se va a seleccionar los lugares donde se van a tomar las muestras de suelo, las parcelas las cuales fueron escogidas, considerando diferentes unidades del paisaje, es decir, zonas con distintas características como cambios de vegetación o en la topografía, las cuales los puntos fueron georreferenciado, lo que significa que tienen coordenadas exactas y además fueron colocados en forma estratégica. Para lograr este muestreo, hicimos lo que es la recolección de muestras de suelo en el bosque del seco de Puerto Viejo, la cual se estimó recolectar alrededor de 60 muestras de suelo en cada parcela. Bueno, tres de cada parcela y como son 20 son 60, lo cual permitiría tener resultados más confiables. También tenemos lo que son las variables físicas analizadas. Las variables que se van a analizar son densidad aparente, que nos dicen qué tan compactado está el suelo, contenido de materia orgánica, que es la parte del suelo formada por restos de planta y organismos decompuestos. Los procesos de laboratorio, una vez tomadas las muestras, se trasladan al laboratorio, donde se realizan todos los análisis correspondientes. Aquí se obtienen los valores reales de densidad aparente y de materia orgánica, que luego se utilizan en el cálculo del modelo Rusle. Estos análisis permiten transformar las muestras del campo en datos que permiten, o sea, que puedan ser interpretados. Tenemos lo que es el modelo Rusle. En esta diapositiva se muestra el modelo Rusle, que es la herramienta principal que utilizaremos para estimar la pérdida de suelo por erosión hídrica. La ecuación es muy simple, ya que su forma es A es RKLC y P, donde A también es la pérdida estimada del suelo de toneladas por hectáreas y año. R es la erosión de la lluvia, K es la erodabilidad del suelo, LS combina con la longitud y pendiente del terreno, la C representa lo que es la cobertura vegetal y el uso del suelo, la P recoge las prácticas y las conservaciones de manejo. Cada factor representa una dimensión distinta del proceso erosivo. Eh, Clima, que es la R, propiedad del suelo, que es la K, topografía, que es LS, cobertura, C, y manejo humano, que es la P. Al multiplicarlos obtenemos una estimación espacial de la pérdida de suelo en el estudio. Integraremos datos de campo, laboratorio y de sistema de información geográfica para generar cada capa y finalmente multiplicarlas en ambiente raster para generar mapas de pérdida de suelo.
Factor R, que es la erosividad de la lluvia. En esta diapositiva se explica el factor R, que representa la fuerza que tiene la lluvia para causar erosión. Mientras más extensas y fuertes sean las lluvias, mayor será este valor. Este factor se calcula usando información de estaciones meteorológicas y registro de precipitación. Mientras tanto que en el factor K, que es la aerodabilidad del suelo, eh, esta diapositiva también se explica que esta mide lo que es la aerodabilidad del suelo, como lo dije anteriormente, es decir, cuánto se desprenden las partículas del suelo cuando actúan un agente erosivo como la lluvia, que es K, la cual no es una sola medición. También se calcula a partir de características físicas y químicas del suelo. Lo más importante son textura, que es la proporción de arena, limo y arcilla. Suelos con mucho limo pueden ser más erodables. La materia orgánica, su presencia mejora la agregación y reduce la erodabilidad. A mayor materia orgánica, menor K. Eh, También lo que es la estructura del suelo. Un suelo bien estructurado resiste mejor la desagregación y la permeabilidad. Los suelos que permiten buen ingreso de agua generan menos escurrimiento superficial. En la práctica, para cada muestra de suelo en campo obtenemos valores de densidad aparente, textura y materia orgánica. En laboratorios, esos resultados se usan en fórmulas o tablas empíricas para asignar un valor K a cada punto. Finalmente, se interpolan esos valores con sistemas de información geográfica para generar una capa raster de K que represente la variación espacial dentro del área de estudio. Ejemplo, en palabras, si una parcela tiene materia baja, orgánica y una textura limosa, su K sería más alto, ya que más aerodebilidad. Si otra parcela tiene un suelo rico en materia orgánica y su estructura estable, su K sería más bajo. También tenemos lo que es el factor LS, que es la longitud pendiente. El factor LS considera la forma del terreno, la cual analiza la longitud y la inclinación de las pendientes. Cuando un terreno es muy inclinado, la erosión puede ser mucho más mayor. En las imágenes representa el análisis digital de elevación del área, como se puede observar. El factor C, que es la cobertura vegetal, incluye dos escenarios. En este caso, explicar los tres escenarios, que es la deforestación, restauración y la actual. Eh, bueno, eso ya lo explico después. Lo que es el factor C, se analiza la protección que brinda la vegetación contra la erosión. Cuando un área está cubierta de vegetación, el suelo está protegido, pero en escenarios como la deforestación, el suelo queda expuesto y se erosiona más. Por eso se presenta un escenario sin cobertura vegetal para comparar la pérdida de suelo. Tenemos también lo que es el factor P, prácticas de conservación de manejo. El factor P refleja las prácticas de manejo. El suelo que reducen o aumentan la erosión, por ejemplo, terrazas, zanjas, barreras, cultivos en curva de nivel, coberturas o estrategias de manejo. P toma valores entre 0 y 1. Valores cercanos a 1 significa poca o ninguna práctica de conservación. Mayor pérdida, también lo que es valores menores, la cual indican prácticas efectivas que reducen la erosión. En campo se registrarán las prácticas observadas en cada parcela y se asignará un valor P con base en guías y tablas estandarizadas para los escenarios de simulación, la cual se consideran variantes. Por ejemplo, escenarios sin prácticas con P muy alto y escenarios con prácticas con P reducido. Esto permite evaluar el efecto que tendría implementar medidas de conservación en la pérdida de suelo y eh, en los escenarios. En los escenarios uno tenemos lo que son las condiciones actuales, la cual representa las condiciones reales observadas en el campo. La cobertura vegetal, las prácticas de manejo y los valores actuales es el punto de partida y sirve como referencia para comparar los demás escenarios. En este escenario, los valores C y P reflejan la situación existente, áreas con vegetación natural, parcelas, cultivos, zonas degradadas, etc. Los resultados de Rusle para este escenario nos mostrarán las pérdidas de suelo que está ocurriendo actualmente y las áreas que ya presentan riesgo elevado. Mientras tanto que en el escenario 2, la cual es deforestación, esta representa
la pérdida de cobertura vegetal en determinadas áreas para construirlo, se aumentan los valores del factor C, la cual significa menor protección, y se ajusta P si las prácticas de manejo también empeoran. Al simular este escenario, esperamos observar un aumento marcado en la pérdida de suelo, como el espacio de zonas críticas, mayor riesgo de formación, lo que es carcavas y arrastre de sedimentos hacia canales y fuentes hídricas. Este escenario nos ayuda a cuantificar cuánto peor sería la situación si se reduce la vegetación, y nos sirve para mostrar tomadores de decisiones e impacto negativo de la deforestación. Por otro lado, lo que es el escenario 3, la cual es la restauración ecológica. Eh, Esto nos ayuda a mejorar en la cobertura vegetal y las prácticas de manejo. En este escenario se disminuyen los valores de C, la cual es más protección por vegetación, y se asignan los valores P, más favorables si se implementan obras de conservación. Se emplean, o sea, se espera que los resultados muestren reducción de la pérdida de suelo en toneladas de hectáreas por año, disminución de la extensión de áreas críticas y evidencia numérica del beneficio de restaurar coberturas y aplicar prácticas conservacionistas. Este escenario sirve como argumento técnico para promover acciones de restauración, políticas de manejo sostenible. Tenemos también lo que es el procesamiento del sistema de información geográfica. En esta diapositiva se presenta el procesamiento SIG, la sigla SIG, que es Sistema de Información Geográfica, que es la parte donde toda la información recolectada en campo y en laboratorio se transforma en mapas, listos para analizar. Lo primero que se hace es organizar todas las capas de información, como es el modelo digital de elevación, los puntos de muestreo, la cobertura vegetal, los valores obtenidos para los factores del Russell. Todas estas capas deben estar al mismo sistema de coordenadas y ajustadas al límite del área de estudio. Luego, en el sistema de información geográfica se generan las capas necesarias para cada factor. Por ejemplo, a partir del factor que dije anteriormente, se calcula la pendiente y la longitud de la ladera, la cual se guían para obtener el factor LS con las imágenes satelitales y la clasificación de cobertura. Se asignan los valores del factor C, la cual los valores de K obtenidos en el laboratorio se interpolan para crear un mapa continuo de erodabilidad del suelo en toda el área. Una vez que cada una de estas capas están listas, se integran mediante la calculadora raster, aplicando la ecuación del modelo Russell. El sistema de información geográfica multiplica la celda por celda los factores de R, K, L, S, C y P, y de esta forma genera un mapa final de pérdida de suelo. Este procesamiento permite visualizar la erosión de forma espacial, identificar las zonas más vulnerables y comparar los distintos escenarios planteados en el estudio. En resumen, el sistema de información geográfica es la herramienta clave para permitir convertir los datos en información útil para el análisis y la toma de decisiones. En análisis estadístico, en esta diapositiva se presentan el análisis estadístico, que es la etapa donde se procesan y organizan los datos obtenidos, tanto en campo como en el laboratorio. Para poder interpretarlos de forma correcta, primero todos los valores de la muestra del suelo, como la densidad aparente, la materia orgánica y cualquier otra variable medida, se ordenan y se revisan para detectar diferencias entre parcelas y entre zonas del área de estudio. Con esos datos se pueden calcular pre- promedios de desviaciones estándar y comparaciones entre los diferentes sectores. Luego, una parte importante del análisis es relacionar estas características del suelo con los factores del modelo Russell. Por ejemplo, los valores de materia orgánica y textura ayudan a definir el factor K. Finalmente, los resultados estadísticos se comparan con los mapas generados en sistemas de información geográfica, lo que permiten identificar si las zonas que presentan mayor pérdida de suelo coinciden con los valores más críticos de las variables analizadas. Eh, el análisis estadístico también ayuda a validar la información y entender las variaciones dentro del área de estudio y dar soporte a los resultados finales del modelo. Como síntesis metodológica,
Esta diapositiva eh, presenta la síntesis donde se resume la importancia de todo el proceso realizado en el estudio. Aquí se destaca, en primer lugar, que la metodología aplicada constituye una base para decisiones de manejo sostenible. Esto significa que todos los datos que se recolectaron desde la delimitación del área, la toma de muestras, los análisis de laboratorio y la generación de factores del modelo Rusle sirven como fundamento técnico, perdón, para que en el futuro se puedan tomar medidas adecuadas de conservación del suelo en el bosque seco de Puerto Viejo. En segundo lugar, la diapositiva señala que toda esta metodología permite estimar la erosión hídrica con precisión, gracias al uso combinado de herramientas del sistema de información geográfica, la aplicación del modelo Rusle y los datos obtenidos directamente en el campo y en el laboratorio. Eh, es posible obtener resultados mucho más exactos sobre cuánto suelo se está perdiendo y en qué zonas ocurre con mayor intensidad. Como conclusión, la investigación presenta un proceso técnico claro y bien estructurado para evaluar la erosión hídrica en el bosque seco de Puerto Viejo mediante el modelo Rusle. Toda la metodología aplicada desde la delimitación del área, la recolección de muestras y el trabajo en laboratorio hasta el análisis de los factores climáticos. Eh, eh, los análisis de factores climáticos del suelo y de la cobertura vegetal permite obtener una visión completa del comportamiento de la erosión de esta zona. Gracias a este procedimiento es posible identificar con precisión los sectores más vulnerables y generar información confiable que servirá como base para proponer estrategias de manejo y conservación del suelo orientadas a proteger el ecosistema del bosque seco. Muchas gracias.